Buenos días, hermanos. Es bonito empezar el día adorando a nuestro Señor, ¿verdad? No hay otra cosa como acercarte a nuestro Padre, acercarnos y sentirlo, y que Él pueda sentirnos, pueda sentirlo, cómo estamos, cuánto le amamos, cuánto le anhelamos, ¿verdad? Y sentir cómo Él derrama su espíritu, cómo Él se mueve en nuestras vidas, cómo está atento, cómo sus ojos nos ven, sentir ese calor. Dice la palabra, porque mejor es tu misericordia que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Nos vamos a poner de pie. Os invito, hermanos, a que nos pongamos de pie. Y es un tiempo de adoración, juntos como congregación, también con los que estáis en vuestra casa. Pero no va a ser un tiempo igual a otros. Cada tiempo de adoración al Señor tiene que ser especial, único, genuino. Y para eso vamos a pedirle que Él rompa, que rompa con la incredulidad que a veces nos embarga y nos hace creer que nuestro Dios no es poderoso. Que rompa con el temor a que las circunstancias no cambien como queramos, sin darnos cuenta de que el Señor está para llenarnos con su gozo en medio de cualquier situación. Que rompa con la culpa que podamos sentir o con el resentimiento o dolor que tengamos hacia otras personas por situaciones, por circunstancias. El Señor hace todas las cosas nuevas. Vamos a pedirle que hoy nos deje libres de todo eso, que siga trabajando en nuestra vida y que nos permita y también nos dispongamos a adorarle en espíritu, en verdad, como a Él le gusta, apartando todo lo demás, porque Él ya se ocupa de ello. Amén. Aleluya. Rompe con mi incredulidad, rompe con todo mi temor, rompe para poderte adorar, rompe con todo mi dolor, rompe con mi culpa y rencor, rompe como solo lo haces. Una vez más, vamos a comenzar. Romper con mi incredulidad, romper con todo mi temor, romper para poderte adorar. Sí, Señor. Romper con todo mi dolor, romper con mi culpa y rencor, romper como solo lo haces tú. Tu luz brilla más que mi oscuridad, es más fuerte que mi tempestad, solo un toque tuyo me sanará y nunca jamás seré igual. Tu luz brilla más que mi oscuridad, es más fuerte que mi tempestad, solo un toque tuyo me sanará y nunca jamás seré igual. Romper con mi incredulidad, romper con todo mi temor, romper para poderte adorar, romper con todo mi dolor.
Tu luz brilla más que mi oscuridad y es más fuerte que mi tempestad. Solo un toque tuyo me sanará y nunca jamás seré igual. Tu luz brilla más que mi oscuridad y es más fuerte que mi tempestad. Solo un toque tuyo me sanará y nunca jamás seré igual. Romper. Sí, Señor. Gracias, gracias porque tú estás obrando, Señor. Gracias. Gracias. Dale gracias al Señor porque escucha nuestras oraciones, nuestro clamor. Y ahí está. Y por eso, en su presencia, cantamos juntos, glorificando a nuestro Dios, a nuestro Rey. Amén. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, díselo, proclámalo. Tú eres rey, Por siempre eres por rey, siempre sobre rey, todas las cosas, sobre la creación. la Tú eres rey, tú eres rey. Díselo una vez más. Tú eres rey, por por siempre, siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres
Tú eres Rey, soberano, poderoso. Tú eres Rey. Rey de reyes. Así lo declaramos, Rey, sobre nuestras vidas, soberano, glorioso Salvador. Siempre fuerte, siempre fiel. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Bendito Aleluya. eres Dios. Te adoramos. Señor de señores, aleluya. Aleluya, Señor. Bendecimos, Señor. Aleluya. A nuestro Señor, dar gracias hoy. Su amor es para siempre, porque nuestro Dios soberano es. Su amor es para siempre. Canta, canta. Su brazo de poder nos extendió. Su amor es para siempre. Por la vida que nos restauró, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Aleluya. A nuestro Señor, dar gracias hoy. Su amor es para siempre, porque nuestro Dios soberano es. Su amor es para siempre. Canta, canta. Su brazo de poder nos extendió. Su amor es para siempre. Por la vida que nos restauró, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por tu Gracias, fidelidad. Padre Gracias. Santo. Bendito eres, Señor. Gracias, Jesús. Adoramos, Señor. Digno eres, Señor. Te adoramos, Padre. Levanta tu voz para agradecer al Señor lo que sientas en el corazón. Gracias por sostenernos en este tiempo, Dios. Por echar fuera todo mal, Señor. Por darnos paz, Señor. Pedimos, Señor, que me consuele mi fuerza, Señor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó De tu luz. Hablaste a mi corazón.
Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. hablaste a mi corazón, Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, oh Señor. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Gracias. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte,
buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso nos lo dijo a ti, me lo dijo a mí. Dice, pero no te angusties, pero no te acobardes, porque mi paz no es como la que te puede dar el mundo. Mi paz es diferente. Mi paz cuidará tu corazón. Mi paz guardará y cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. Y no vamos a lograr entender cómo lo hace, pero lo hace. Dice, Señor, busca la paz de Dios y síguela. Paz, paz, cuán dulce paz es la que Cristo nos da. Paz, cuán dulce paz es la que Cristo nos da. Mi Salvador, mi Dios, me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador, mi Dios, me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Una vez más, de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. De todo eres Jesús. Sí, Señor. El centro de todo eres Jesús. Amén. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Díselo, no importa nada, importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida. Mi vida es Jesús. Pídeselo. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo
El centro de tu iglesia es Jesús. Decláralo. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará por Cristo. 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 Cristo, de mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, Cristo. Oh, glorificamos tu santo nombre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y ahora vamos a dar paso a nuestro hermano Licesio, que hoy trae la palabra del Señor, lo que Él ha puesto en su corazón. Le invitamos a que suba. Bien, ¿se oye? Buenos días, bienvenidos y feliz día también y bendecido día para aquellos que están en casa, también participando en este día de este culto que hacemos a nuestro Dios. Bueno, nuestros niños ya están subiendo, ya no hay que decirles nada, ellos ya conocen también su responsabilidad y su tiempo. Cada vez que me quito la mascarilla me acuerdo de esa historia que alguien puso hace poco en el WhatsApp, que hablaba de un hombre que tuvieron que ingresarlo en la UCI, tuvieron que ponerle un respirador y cuando
lo sacaron de la UCI, cuando le quitaron el respirador, los médicos le dijeron: la factura que usted debe por el tiempo que ha tenido puesto el respirador es de 200 euros, por ejemplo, ¿no? Y dice que este hombre se echó a llorar, Al escuchar esto se echó a llorar, y los médicos le preguntaban: ¿por qué llora usted? ¿Por qué está llorando de esa manera? ¿Acaso no tiene usted dinero para pagar la factura del respirador? Y este hombre decía: dinero me sobra para pagar eso y mucho más. Lloro porque pienso en lo que le debo a Dios, por los años que Él me está permitiendo respirar su aire. Creo que en este tiempo especial que llevamos de pandemia, el Señor nos está mostrando muchas cosas y nos está haciendo valorar muchas cosas que quizás ya no estábamos valorando, o que quizás no le estábamos dando el valor que tenían, y que ahora nos estamos dando cuenta del valor que tienen esas cosas sencillas que a veces por costumbre no les damos ninguna importancia, ningún valor, pero que tanto valor y tanta importancia tienen. Yo compartía también con los hermanos en Villarrobledo hace poco y les decía: yo no soy una persona de dar muchos abrazos, no soy así una persona, me conocéis, no soy así muy efusivo en cuanto a dar abrazos, pero decía, pero estoy echando de menos eso, aun sin ser efusivo en eso, sí que estoy echando de menos eso, ¿no? A veces me cuesta encontrarme con personas y no poder saludarlas como quisiera, o no poder darles un abrazo, coger a mi nieta, que la cojo y me tengo que retener ahí para no darle besos, para no comérmela a besos. Y bueno, pues creo que el propósito de Dios también en este tiempo es enseñarnos a valorar todas esas cosas. Bien, vamos a abrir las Biblias en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 24. Y yo voy a intentar leeros los versículos del 1 a 10. Lo voy a intentar. Si veis que me equivoco en alguna palabra, perdonadme, pero ya sé que tenía que ir a que me pongan gafas, pero no he ido aún. Entonces me cuesta leer, por eso solo voy a leer los 10 primeros versículos. Luego vosotros en casa leéis todo el capítulo, porque muchas cosas de las que vamos a ver están a lo largo de ese capítulo. Luego en casa leéis todo el capítulo. La semana pasada me hacían el reconocimiento médico para el trabajo, el reconocimiento médico que nos tienen que hacer, y la médico me decía: Licesio, con el ojo izquierdo es que no. Y yo le decía: ¿pero estás segura? ¿Tú estás segura que no veo con el ojo izquierdo? Decía: pues no, ves a que te gradúen porque no ven nada con el ojo izquierdo. Pero bueno, voy a intentar leer esos 10 primeros versículos. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues
tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano abajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Amén. Luego ya leéis el resto del capítulo. El domingo pasado, los que estuvisteis aquí en el culto y los que pudisteis participar también del culto del domingo pasado por internet, si os acordáis, el hermano pastor nos hablaba y nos compartía sobre unos versículos del capítulo 1 de Marcos que cuentan la historia de ese leproso que se acercó a Jesús para pedir que le limpiase de su lepra. Ese leproso que se acercó clamando al Señor, pero que luego el Señor lo sanó, pero luego él no fue obediente a lo que el Señor le mandó. Y el pastor hablaba que quizá lo que hizo, porque dice la palabra que el Señor le dijo que no lo comentase con nadie, que no le dijese a nadie lo que había sucedido, pero este se fue y lo divulgó por todas partes. Y decíamos que quizás podíamos justificar a este hombre de muchas maneras por lo que hizo, ¿no? Por la alegría que tenía de lo que había sucedido, de haber sido sanado, pero la cuestión es que no obedeció al Señor. Nosotros podemos justificarlo de muchas maneras, pero no obedeció a lo que el Señor le dijo. Y el pastor titulaba esta predicación, salvos, sanos y obedientes. Salvos, sanos y obedientes. Y ciertamente el Señor nos salva y nos sana, también en Marcos. En el Evangelio de Marcos yo veía dos ejemplos, si os acordáis, cuando Jairo va y pide al Señor que vaya y ore por su hija. Jairo le dice, ven, Señor, pon las manos sobre mi hija y será salva y vivirá. No dice, y será sana y vivirá, dice, y será salva y vivirá. Y la mujer, si os acordáis, claro que os acordáis, esa mujer que dice que tocó el manto del Señor, esa mujer que padecía por 12 años de flujo de sangre, esa mujer dice, si tan solamente tocare su manto, sería salva. No dice, sería sana, si tan solamente tocare su manto, sería salva. Y la mujer tocó el manto y luego pues fue sanada también de ese flujo de sangre. El Señor nos salva, el Señor nos sana, pero también con toda autoridad, y con todo el derecho, porque como hemos dicho en otras ocasiones, Él es el primer ejemplo de obediencia, demanda de nosotros obediencia. Demanda de nosotros que seamos obedientes. En primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 22, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Estamos aquí
en esta mañana para ofrecer sacrificio de alabanza a nuestro Dios, para ofrecer ofrenda de alabanza a nuestro Dios, pero no como un sacrificio, como a veces entendemos los sacrificios como una pesada carga, cuando a veces tenemos que hacer algo que nos cuesta mucho, y decimos qué sacrificio. No, sino en obediencia. Estamos aquí ofreciendo sacrificio de alabanza a nuestro Dios, pero en obediencia, con gozo, en obediencia, con gratitud a nuestro Dios. Jeremías también, en el capítulo 7, versículo 23, dice la palabra que escuchemos. Dios nos dice que escuchemos su voz y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, que andemos en todo lo que nos manda y nos irá bien. Andar, dice el Señor, en todo lo que os mando y os irá bien. Y en Mateo 7:21, capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese entrará en el reino de los cielos. El que obedece, el que es obediente. Hacer la voluntad de alguien es obedecer. El que es obediente entrará en el reino de los cielos. Y así podíamos dar muchos ejemplos, en toda la palabra, desde el principio hasta el fin, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos ejemplos. La palabra nos habla de la obediencia y vemos cómo la obediencia produce bienaventuranza, bienaventurado, dichoso, feliz el que obedece a Dios. Vemos en toda la palabra que la obediencia produce gozo, produce bienestar, produce paz, protección, provisión, victoria. Vemos cómo el pueblo muchas veces obtenía la victoria en sus batallas por la obediencia. Dios decía: tenéis que hacer las cosas de esta manera, tenéis que hacer esto, aquello, y ellos obedecían y Dios les daba la victoria. Cuando no obedecían, no tenían esa victoria. La obediencia produce éxito, pero éxito como Dios entiende el éxito, no como a veces nosotros entendemos el éxito en nuestras vidas. Pero la obediencia requiere humildad. Para ser obedientes tenemos que ser humildes. La obediencia requiere humildad. Humildad, como digo muchas veces, para entender que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Que Él hace las cosas como quiere, cuando quiere y donde Él quiere, y no como nosotros creemos que las tiene que hacer, no como nosotros pensamos que las tiene que hacer o queremos que las tiene que hacer, o en el momento que las tiene que hacer, o dónde las tiene que hacer. Dios es soberano y Él lo hace como Él quiere, y Él usa los medios que Él quiere y usa las personas que Él quiere para cumplir sus propósitos, para llevar a cabo sus propósitos. Creo que Dios puede usarse de personas o de formas para hacer las cosas y bendecirnos que jamás nosotros hubiéramos pensado o hubiéramos imaginado. A veces no entendemos cómo el Señor hace las cosas de esa manera. Yo traigo aquí un ejemplo, por la muerte de Lázaro. Yo pensaba, ¿no?, en la muerte de Lázaro,
El Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero yo, por ejemplo, no entiendo por qué tenía que dejar que Lázaro muriese. Tampoco lo entendían las hermanas de Lázaro. Él lo podía haber sanado cuando estaba enfermo, pero él permitió que Lázaro muriese para después poder resucitarlo. Dios es soberano, Él obra como quiere. En el capítulo 4 de Hechos, hay cuando habla de Pedro y Juan, cuando están ante el concilio y les están interrogando y les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Les estaban preguntando por el milagro que habían hecho antes, por ese cojo que habían sanado a las puertas del templo. Y les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar. Y los que estaban allí interrogándoles se maravillaban, se sorprendían, decían: pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Si son gente sin letras, ¿cómo pueden hablar de esta manera? ¿Cómo pueden expresarse de esta manera y enseñar de esta manera? Pues muy fácil, porque era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de Pedro. No era Pedro, era el Espíritu Santo el que hablaba a través de él. La palabra dice que cuando nos veamos en esta situación, si nos vemos en esta situación, no nos preocupemos de qué tenemos que decir, porque el Espíritu Santo va a poner las palabras en nuestra boca. Y se estaba cumpliendo la palabra en Pedro. Era el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo el que estaba hablando a través de él, el que estaba poniendo las palabras en su boca. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice: haced las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ninguno, hermanos, somos más que otros. Todos somos iguales. Para Dios, todos somos iguales. Aquí no hay nadie que sea más o menos que el otro. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No se trata de tener más o menos, de saber más o menos, sino de poner lo que tenemos al servicio del Señor. Que lo que tengamos lo pongamos al servicio de Dios. Que no enterremos el talento. Yo hablaba con los diáconos. Esta semana teníamos reunión de diáconos y yo me sinceraba con los diáconos y les decía que, bueno, todos sabéis que soy diácono de evangelismo y el ministerio de evangelismo pues no es que esté haciendo grandes cosas en este tiempo. Y yo me sinceraba con ellos y les decía, es que no me siento capaz ahora mismo de llevar adelante ese ministerio. Veo que no me siento capaz de formar un equipo, de animar a la gente a que llevemos adelante este ministerio. Y me acordaba de la parábola de los talentos y les decía, a mí en otro tiempo quizá el Señor me dio 5 talentos y los podía negociar
Y es verdad, hubo un tiempo en mi vida en que al mismo tiempo estaba estudiando el ISTE, era diácono de evangelismo, era maestro de la escuela dominical, era miembro de la Junta del Alfarero, llevaba el ministerio de la cárcel, llevaba una reunión de inmigrantes en Telellos y lo negociaba. Y hacíamos campañas y hacíamos salidas evangelísticas y hacíamos campañas de una semana entera en los pueblos. Y ahora no me veo capaz. Y yo le decía a los diáconos, lo que no quiero es enterrar mi talento. Yo creo que ahora, porque Dios, dice la parábola, que daba conforme a cada uno conforme a su capacidad. Yo creo que Dios en mí ahora está viendo que tengo capacidad para un talento. Y no lo quiero enterrar. Lo que quiero por lo menos es llevarlo a los banqueros. Si no soy capaz de llevar a cabo, de estar al frente de un ministerio, por lo menos sí estar ahí para poder colaborar en los ministerios, en aquello que se me demande, en aquello que pueda. Hermanos, tenemos que estar ahí para colaborar en lo que podamos, para servir en lo que podamos al Señor. La mayoría de las veces cuando cogemos ejemplos de la Biblia para enseñar sobre algo, pues solemos coger el ejemplo de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, siervos de Dios que vemos como, no sé, como grandes, como gigantes, como grandes siervos, que lo eran, pero que no eran perfectos, que dice la palabra que estaban sujetos a pasiones, igual que nosotros, que no eran perfectos, que si repasáis la historia de cada uno de los siervos de Dios, veréis que no vais a ver perfectos ninguno. Vemos que cometieron grandes pecados, adulterio, mentiras, homicidios, suicidios. Pero a pesar de todo eso, eran grandes porque dependían de Dios. Y Dios los usaba. Lo que nos hace grandes, hermanos, es ser pequeños. Eso es lo que nos hace grandes. Es ser pequeños. La humildad de reconocer que solo Dios es grande y que nosotros somos pequeñitos delante de Él. Eso es lo que nos hace grandes. Eso es lo que rige en el reino de los cielos. Dice, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Aquel que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el menor. Dice la palabra que Jehová es excelso. Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios es excelso, es grande, el más alto, el más sublime. Y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y en Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Obedeced a Dios, nos está diciendo la palabra. Obedecer a Dios. Hace un tiempo yo escuchaba en la radio a un chico dar testimonio y decía que él se había convertido porque una mujer humilde, una mujer sencilla, había ido a él a darle testimonio
a decirle que Cristo le amaba, que Cristo le podía ayudar, que Cristo podía transformar su vida. Muchas personas se han convertido en grandes campañas a lo largo de mucho tiempo. El Señor ha usado a muchos buenos evangelistas para hacer grandes campañas donde se ha convertido mucha gente, donde mucha gente ha pasado al frente en los llamados y ha entregado su vida a Dios. Pero muchos, hermanos, de los que estamos en las iglesias, muchos de nosotros estamos aquí porque alguien sencillo y humilde fue un día y se acercó a nosotros y nos dijo que Dios nos amaba, que Jesucristo había dado su vida por nosotros y que Él podía ayudarnos y Él podía cambiar y transformar sus vidas. En la Biblia encontramos personas en las que no nos solemos fijar mucho, pero que fueron y que son ejemplo para nuestras vidas, que han quedado ahí, que su ejemplo ha quedado ahí escrito para bendición nuestra, para ejemplo nuestro. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, cuando se produce el milagro de los 5.000, de que el Señor alimenta a los 5.000. Ahí vemos un muchachito, un niño, habla la palabra de un muchacho, de un niño, en el que quizás nadie se había fijado. Un niño que estaba allí entre los discípulos de Jesús. Esos grandes discípulos que andaban con Jesús, que habían sido enseñados personalmente por Jesús, que habían compartido con Él los milagros del Señor, las grandes enseñanzas del Señor. Pues ahí estaba ese muchachito. Tampoco es que oigamos muchas predicaciones sobre este muchacho, sobre este niño, pero ahí estaba él. Y allí estaba, dando un repaso a la historia, allí estaba, como decía, estos discípulos, y estaba Felipe allí agobiado. Felipe agobiado. Jesús, dice la palabra, que para probarle le pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, pero dice que para probar a Felipe le hace esa pregunta, a ver qué le contestaba Felipe, a ver hasta dónde llegaba la fe de Felipe, la confianza de Felipe. Y Felipe contesta: Señor, ni con 200 denarios tendríamos para dar de comer, tendríamos para que cada uno de estos tomase un poco. Estaba también Andrés, el hermano de Pedro, que se acerca a Jesús y le dice: Señor, aquí hay un muchacho que ha venido y me ha enseñado 5 panes, 2 pececillos, pero que le he dicho: quítate de aquí, nene, no molestes. Porque, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con 5 panes y 2 pececillos? Vemos las dudas de esos discípulos, pero la fe de ese niño, de esa criatura. Que se acercó a Jesús con lo poquito que tenía, con sus 5 pececillos y sus 2 panecillos, pero seguramente creyendo, entendiendo, pensando: si yo le llevo esto al Maestro, si yo le llevo esto a Jesús, seguramente que Él va a hacer un gran milagro y va a usar esto para dar de comer a toda esta multitud.
y sabemos que así fue. Sabemos que Dios usó eso para dar de comer a todas esas personas y todos comieron, se saciaron y sobró. El Señor usa lo poquito que tenemos si somos obedientes. También en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, tenemos el ejemplo de la viuda de Serepta que hablábamos hace pocas semanas de ella, de cómo también en obediencia a Dios ella puso lo poquito que tenía, lo poquito, esa poquita de harina que tenía y ese poquito de aceite que tenía, lo puso a disposición del profeta Elías. Y dice la palabra que no escaseó la harina ni el aceite. Dios la bendijo, solo tenía eso. Si se lo hubieran comido ella y su hijo, quizás después hubiesen muerto. Si ella hubiera dicho, no, Elías, yo no te voy a dar esto, que solo tengo esto, y nos lo vamos a comer mi hijo y yo, quizás después había muerto porque no tenía nada más, pero fue obediente, lo puso a disposición del profeta. Y dice la palabra que no escaseó la harina ni el aceite conforme a lo que Jehová había dicho. Vemos también esa viuda en los evangelios que entregó en la ofrenda 2 monedillas, pero que dice la palabra que entregó más que todos los demás, porque entregaba todo lo que tenía. Testimonios, hermanos, ejemplos de personas sencillas que han quedado ahí, como decía, para bendición, para ejemplo nuestro, para que aprendamos de ellos. Dios quiere usarnos, pero tenemos que obedecer, tenemos que ser fieles y tenemos que ser obedientes. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice, por la excelencia y gloria de Dios hemos recibido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios siempre es fiel, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas, pero tenemos que depender de Él. Vuelvo a repetir, no me cansaré de repetirlo, tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes. Pablo nos dice en una de las cartas a los Corintios que nuestros sentidos no sean de ninguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que nuestros sentidos no sean extraviados, no sean distraídos de la sincera fidelidad a nuestro Señor, a Jesucristo. Si tenéis una Biblia de estudio en casa, si cogéis una Biblia de estudio y vamos al índice de temas, os acercáis al índice de temas y buscáis obediencia, ahí os van a salir ejemplos de muchos siervos que fueron obedientes a Dios, de Noé, de Abraham, de Ezequías, de José, de Josué, pero no aparece el nombre del criado de Abraham, en el cual yo quiero que nos fijemos en este día. No aparece en los ejemplos de obediencia que viene en el índice de temas, no aparece el nombre del criado de Abraham. Pero yo quiero que nos fijemos en él, que hablemos de él, de su ejemplo en esta mañana.
algunos comentaristas dicen que este hombre, este criado, es una tipología del Espíritu Santo, porque dicen que él en su misión no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de su Señor, y es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos habla de sí mismo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que ha venido para enseñarnos, para recordarnos las cosas que ya Jesucristo nos ha enseñado. Dicen que es una tipología del Espíritu Santo porque llevaba sus riquezas, sus dones a la novia. El Espíritu Santo es el que nos da las riquezas de nuestro Señor, los dones de nuestro Señor. Dicen que es una tipología del Espíritu Santo porque era el encargado de presentar a la novia, al novio, a la esposa, al esposo. El Espíritu Santo es el encargado de hacer esto. El Espíritu Santo es el encargado de redarguir en las vidas y de llevar a las vidas al arrepentimiento y a la conversión a los pies de Cristo. Esto dicen algunos comentaristas, pero yo no quiero entrar ahí. Yo lo único que quiero es que nos fijemos en la sencillez, en la humildad y en la obediencia de este siervo para cumplir con lo que su Señor le había dicho que hiciese. Dice, como hemos leído la palabra, que Abraham era ya viejo, bien avanzado en años, y Dios le había bendecido a Abraham en todo, menos con una nuera. Dios tenía que bendecirlo con una nuera, con una mujer idónea para su hijo. Y Abraham compromete, dice la palabra, a su criado para que lleve a cabo esa misión, buscar esposa para su hijo Isaac. Abraham le hace jurar a su criado por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomaría mujer para su hijo de entre las cananeas. Dios había dado Canaán por herencia a Abraham y su descendencia, pero esa herencia tenía que venir en el tiempo de Dios, no tenía que venir por amaños, por chanchullos, sino que tenía que venir en el tiempo de Dios. Dios había pronunciado juicio contra los cananeos, y si se hubieran mezclado, se hubieran corrompido los descendientes de Abraham y hubieran caído en el juicio con los cananeos. Abraham no quería apaños, Abraham no quería chanchullos, quería que su hijo se casase con una de las suyas, de su tierra, de su parentela. No quería unión con yugo desigual. También nos hablaba el pastor la semana pasada de esto, de no unirnos en yugo desigual. A veces nosotros, como Rebeca, queremos adelantar la bendición, queremos adelantar la promesa sin esperar el tiempo y el propósito de Dios. Digo esto porque os acordaréis que Rebeca, ella hizo, aunque la promesa era para Jacob, ella hizo ahí unos chanchullos para que Isaac lo bendijese para que la promesa se cumpliese antes del tiempo y del propósito que Dios tenía. No sé si el criado de Abraham entendería bien algunas cosas. Quizás se preguntaría, ¿y por qué no se puede casar Isaac con una mujer de las cananeas? Quizás este hombre se haría esas preguntas.
por qué tenía que ser de otro lugar. Lo que sí sé, y lo veo en la palabra, es que lo entendiese o no, el criado fue fiel a su Señor, fue fiel y obediente a su Señor. Y ahí está la bendición, hermanos, ahí está la bendición, y no me canso tampoco de decirlo, que la bendición está en obedecer tanto cuando entendemos como no entendemos, que no tenemos que entender todas las cosas. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos, y la bendición, ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que está más aún que cuando obedecemos, cuando entendemos, creo que más aún es cuando obedecemos, cuando no entendemos. Este criado fue fiel. Por eso también podemos entender lo que dice la palabra, y es que Abraham lo tenía por gobernante, por gobernador de todas sus casas, de todas sus cosas. Él gobernaba, este criado gobernaba en todas las cosas que Abraham tenía. Versículos más adelante vemos cómo buscó y encontró el lugar y la familia. Cuando ya inició su viaje, cuando ya inició la misión que Abraham le había dado, vemos que él encontró el lugar y la familia. Y cuando encontró a la muchacha, dice en el versículo 21, cuando vio a Rebeca, dice en el versículo 21 que la observó callando para saber si Dios había prosperado su viaje, para saber si realmente esa era la mujer que Dios quería. Después de hacer el viaje y llegar seguramente que bastante cansado, dice también el versículo 33, que le pusieron delante de comer, y lo más lógico es que este hombre hubiera descansado y hubiera comido, y ya tranquilamente descansado y comido les hubiera contado la misión que él traía, lo que su Señor le había mandado hacer. Pero el criado dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Eso es fidelidad, hermanos. Eso es fidelidad. Eso es compromiso. Eso es responsabilidad y obediencia. A veces a los cristianos se nos ha dado una misión. A todos los cristianos, nuestro Señor nos ha dado una misión, que es predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a otros, dar testimonio de las buenas nuevas a otros, dar testimonio de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas a otros. Pero a veces, al revés que este criado, cambiamos las prioridades. Se nos ofrece de comer, y el mundo hoy nos ofrece mucho de comer, y nos ofrece muchas distracciones y muchas cosas en las que entretenernos. Y a veces nos entretenemos en comer, nos entretenemos en todas esas distracciones y nos olvidamos de dar el mensaje. Este hombre nos da un buen ejemplo de fidelidad, de dependencia y de obediencia. Abraham había dependido de Dios, Abraham había obedecido a Dios, y seguramente este hombre había aprendido de su Señor, había aprendido del ejemplo de su Señor, Abraham. Jesús es nuestro Señor. Y tenemos ejemplo de nuestro Señor, de dependencia total de su Padre, de Dios. Tenemos ejemplo
de nuestro Señor, de obediencia total a su Padre, a Dios, en todo lo que hacía y decía. Jesús decía que todo lo que Él decía lo recibía de Dios. Todo lo que Él daba lo recibía de Dios. Tenemos que aprender de nuestro Señor para ser luz, para poder ser luz a los demás, para poder ser luz a los que nos rodean. Hace pocos días llevé a mi padre a mi pueblo. A mi padre está bien, el hombre, de cabeza aún está bien, de otras cosas no, pero de cabeza aún está bien, aunque a veces pues ya las neuronas le patinan un poquito, nos patinan a nosotros que somos más jóvenes, imaginaros ya con 91 años. Y ellos tienen una casa en el pueblo y siempre se iban todos los veranos a pasar allí el verano. Ahora ya llevan 3 o 4 años que ya no van porque no puede, porque mi padre no puede mucho y no quería ir. Llevaba 3 o 4 años sin ir a su casa, no quería ir ni a pasar el día. Le decíamos de llevarlo y pasábamos el día allí, comíamos y tal, y no quería ir. Y hace poco me dice que lo llevase al pueblo. Me dice, mañana me tienes que llevar al pueblo, porque había oído que habían hecho algo allí en un lugar que él quería ver. Íbamos por la carretera y sabéis que ahora los coches, sobre todo los nuevos, van con las luces dadas. Y cada vez que nos cruzábamos con un coche, me decía, ¿dónde irá ahora a las 10 de la mañana con las luces puestas en el coche? Cada vez, con todos los coches que nos cruzábamos, ¿dónde irá? ¿Dónde irá a las 10 de la mañana con...? Pues no sé para qué le sirve la luz ahora a las 10 de la mañana. Y me acordaba que una vez un hombre se encontró a un ciego con una linterna y este hombre le preguntó al ciego, le dijo, pero si eres ciego, ¿dónde vas con la linterna? ¿Para qué quieres la linterna si eres ciego? Y el ciego le contestó, llevo la linterna para que los demás me vean. Tenemos que ser luz para que los demás nos vean, para que los demás vean esa luz del Señor en nuestras vidas. Ese criado puso la misión que se le había encomendado delante de Dios y le pide y le ruega que lo bendiga. Le pide a Dios, le ruega que lo dirija, que lo bendiga para llevar a cabo y con éxito esa misión que su Señor le había encomendado. Cuando aparece Rebeca y las cosas van sucediendo como él había pedido a Dios, no se precipita, sino que espera, observa para tener la certeza de que era Dios el que estaba obrando, que no era cosa suya, que no era su voluntad lo que estaba pasando, sino que era la voluntad de Dios. Y cuando tiene la seguridad de que es así y que Rebeca es la mujer que Dios le ha puesto en el camino para Isaac, entonces dice el versículo 26 y 27 que se inclinó y adoró y bendijo a Dios. Se inclinó, adoró y bendijo a Dios. A veces, como también decía el pastor la semana pasada, nos arrodillamos para pedir, pero se nos olvida arrodillarnos para agradecer. Nos arrodillamos para venir a Dios y pedirle y clamar, pero cuando Dios nos ha bendecido y cuando Dios ha obrado el milagro, se nos olvida ponernos de rodillas para agradecer.
el testimonio de este hombre acerca de la dirección de Dios tiene que ser un ejemplo para nosotros. Cuando Labán le llevó a su casa, no se presentó de cualquier manera, ni se conformó con presentar a su amo simplemente como un hombre rico, que lo era. Abraham era muy rico. Y este hombre se podía haber presentado, este criado se podía haber presentado con mucha pompa, podía haber dicho: yo soy criado de Abraham, administrador de todos los bienes de Abraham mi señor, un hombre rico, un hombre inteligente, un hombre capaz, que ha sido capaz de acumular muchas riquezas, de hacerse con muchas riquezas. Pero fijaros lo que dice la palabra. Dice que se presentó de esta manera: yo soy criado de Abraham, al cual Dios ha bendecido mucho. Al cual Dios ha bendecido mucho. Este hombre le estaba dando la gloria a Dios. Le estaba dando la gloria a Dios. Estaba reconociendo con toda humildad que lo que él era y todo lo que su siervo tenía era gracias a Dios. No era gracias ni a sus méritos, ni a su inteligencia, ni a yo qué sé, sino a Dios. Era Dios el que les había bendecido mucho. El criado confiesa con sencillez su total dependencia de Dios para encontrar lo que buscaba. Les da testimonio de cómo Dios le había guiado hasta allí y no se atribuye, como decía, ninguna gloria para él. Reconoce que ha sido Dios el que le ha guiado, el que le ha dirigido, el que le ha llevado hasta allí. Y fijaros, tan auténtico, tan verdadero estaba siendo el testimonio de este hombre, que la familia de Rebeca dice: amén, amén. En el versículo 50-51 dice: de Jehová ha salido esto. Esto no es cosa de este hombre, esto no es cosa de este hombre, esto es bendición de Dios, esto es voluntad de Dios. De Dios ha salido esto. Y le dicen: he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer de tu hijo, de tu señor, del hijo de tu señor, como lo ha dicho Dios. En Hechos, en el capítulo 14, hay ahí también una historia. Habla de cuando Pablo fue a Listra y habla de que él hizo allí un milagro, y Dios lo usó para sanar a un cojo de nacimiento. Y dice la palabra que muchos de los testigos de ese milagro decían: dioses con semejanza de hombre han descendido a nosotros. Le daban la gloria, le querían dar la gloria a Pablo. Lo querían levantar como un Dios con semejanza de hombre. Pero dice la palabra que entonces Bernabé y Pablo, viendo aquello, se rasgaban las vestiduras y lanzándose a la multitud, dando voces, les decían: varones, ¿pero por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Si lo único que nosotros queremos es anunciaros al Dios vivo, al que realmente hace milagros, al único que realmente puede hacer milagros, puede hacer prodigios, puede hacer maravillas, al único Dios vivo, al creador de todas las cosas. También Juan el Bautista, cuando predicaba y le preguntaban: ¿acaso eres tú el Mesías?
¿Acaso eres tú Elías? Él con humildad decía, yo simplemente soy uno, la voz de uno que clama en el desierto y que no soy digno ni de desatarle las sandalias al que tiene que venir, al que sí es el Señor. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Da igual en lo que Dios nos ponga, da igual para lo que Dios nos use, si nos usa para más, si nos usa para menos, a cada uno conforme a nuestra capacidad, a nuestra fidelidad y a nuestra obediencia, pero toda la gloria tiene que ser para Dios, toda la gloria para Dios. Nosotros simplemente tenemos que reconocer lo que somos, como Juan, una voz que clama. Siervos inútiles, dice la palabra, que solo hacen lo que tienen que hacer. Barro en las manos del alfarero, y es el alfarero el que moldea el barro. ¿Os imagináis que el barro le dijese al alfarero, oye, que yo soy arcilla de primera calidad, a ver qué vas a hacer conmigo? Yo soy arcilla de primera calidad, me tienes que hacer un jarrón bonito, que luzca en casa de un rey o de alguien. Pero no, es el alfarero el que moldea el barro, y el alfarero hace lo que quiere. El alfarero nos puede hacer un jarrón bonito que luzca en la casa de un rey, o nos puede hacer un botijito para la casa de un sencillo pastorcillo. Él es el que manda, el alfarero es el que manda y moldea. Dios quiera, hermanos, y con esto voy terminando, que cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros predicamos y damos testimonio a otras personas, puedan ver algo especial en nosotros que les acerque a Dios. Puedan ver como la familia de Rebeca vio algo especial en este hombre, vio que lo que este hombre decía era de Dios. No era cosa suya, que venía de Dios. Que los que nos rodean, los que nos escuchan, puedan ver algo especial en nosotros, que les acerque a Dios, que les ayude a reconocer que es Dios obrando en nuestras vidas. Seguramente la decisión de Rebeca también estuvo influenciada por la confianza que le inspiraba a este hombre, porque veía que realmente era fiel a su Señor, a Dios. La decisión que puedan tomar hacia Dios los que nos rodean depende mucho de lo que vean en nosotros. No solo de lo que oigan, sino también de lo que vean en nosotros. De eso depende mucho la decisión que puedan tomar aquellos que nos rodean para acercarse a Dios o para alejarse de Dios. Tenemos una misión, hermanos, los cristianos, tenemos una misión como tenía este siervo. Este siervo tuvo éxito en su misión porque fue fiel, fue responsable y fue obediente. Nosotros tenemos una misión y es presentar al Señor una esposa limpia, una esposa sin mancha y sin arruga. Y el éxito de nuestra misión depende de nuestra fidelidad, de nuestra responsabilidad, de nuestra obediencia. Hermanos, más que nunca, ahora se nos está pidiendo
responsabilidad y obediencia. Responsabilidad y obediencia en lo que las autoridades nos piden que hagamos en todo este tema que estamos viviendo. Pero sobre todo, responsabilidad, fidelidad y obediencia a nuestro Dios. Por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas. Responsabilidad, fidelidad y obediencia a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, en que hemos podido gozarnos, Señor, en tu presencia. Por este tiempo, Señor, en que tú nos has permitido un día más reconocer tu grandeza, reconocer nuestra pequeñez, Señor, y aún así tú permitirnos acercarnos a ti para alabarte, para bendecirte, para darte a ti toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Señor, te damos gracias también por tu palabra, la palabra que en este día tú has traído a nuestras vidas. Señor, te pedimos que esa palabra se haga rema en nuestras vidas. Señor, que tú nos ayudes a ser, como tú dices, hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Señor, y que nos ayudes, que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas quitando de nosotros todo aquello que no te agrada, todo aquello que no te glorifica, todo aquello que no te complace a ti, Señor. Y nos ayudes, Padre, nos ayudes cada día a ser responsables, a ser fieles, a ser obedientes a lo que tú, Señor, demandas de cada uno de nosotros. Padre, y que podamos ser un buen ejemplo, un buen testimonio, y podamos ser luz donde tú nos pongas para aquellos que nos rodean. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que no es así. Perdónanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.